días, saludamos a todos los oyentes, por supuesto, y seguidores de Universidad Cooperativa de Colombia, al igual que Ondas de Ibagué, en este espacio que trae el alma mater para todos los oyentes, para aquellos que quieren conocer un poco más de la universidad, pero también de los servicios que se prestan allí. Hoy estamos nuevamente con el abogado Oscar Rayo. Doctor Oscar, muy buenos días, bienvenido a Ondas de Ibagué y por supuesto a Universidad Cooperativa contigo. Hola Kelly, muy buenos días a ti, a todos los oyentes. La idea de hoy es poder abordar un tema muy interesante también para todos y que nos toca en gran medida a todos los ciudadanos. Bueno, recordemos que el abogado Oscar Rayo hace parte allí del consultorio jurídico que tiene la Universidad Cooperativa, donde asesoran en muchos temas a las personas que necesitan y requieren de este servicio. Uno de esos temas que los asesoran allí precisamente es el arrendamiento en casas urbanas, ¿así es? Sí, bueno, vamos a hablar el tema de hoy, Kelly, es contrato de arrendamiento de bien inmueble urbano, allá en el consultorio jurídico que se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué, en la carrera primera, entre calles 10ª y 11. Ahí encontramos temas como el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, Kelly, donde generalmente surgen algunos problemas entre el arrendador y el arrendatario, y pues la idea es que allá también hacemos toda la asesoría del caso. Bueno, ¿qué es lo primero que debe saber o conocer una persona que tiene un inmueble y lo quiere arrendar, o una persona que está buscando arrendar un inmueble y que debe tener en cuenta a la hora de hacerlo? Bueno, Kelly, mira que es un dolor de cabeza. Muchas personas nos dicen qué dolor de cabeza arrendar un inmueble el día de hoy, pero tomando los correctivos o tomando, digamos, las recomendaciones del caso, no es tan difícil. Además, porque uno ve las publicaciones y causan hasta gracia, ¿no? Porque hay veces que hay publicaciones de ofrecimiento de arriendos y piden un poco de cosas, entonces dice la gente, no, ni para qué arriendan. Efectivamente. Mira que en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana tenemos, lo primero que debemos tener es un contrato. La idea es que tengamos un contrato de arrendamiento escrito, porque digamos que también existe el contrato de arrendamiento verbal. Lo que pasa es que ese contrato es muy difícil de poder llegar a un estrado judicial o a un juzgado para comprobar algunas cosas, como por ejemplo el canon de arrendamiento, cuáles fueron las cláusulas. Entonces, en lo posible, la recomendación es poder llevar a cabo un contrato de arrendamiento escrito. Puede ser en este mismo formato de siempre que sí venden en las papelerías. Hay un formato que es el que nosotros siempre escuchamos, el Minerva. Ese contrato es básico, es un contrato básico, sirve. Sin embargo, si hay algunas situaciones, hoy en día tenemos otras situaciones que ese contrato ya no abarca. Kelly, todos sabemos que a medida que va avanzando la sociedad, tenemos nuevas situaciones. Sí. Entonces, muchas personas a veces utilizan el inmueble para otras cosas a las cuales no fue arrendado. Entonces, eso, digamos que el contrato de Minerva nos deja un poco cortos. Entonces, la idea es poder hacer un contrato un poco más amplio, donde se deje claro esas situaciones. Bueno, yo quiero hacerle una serie de preguntas que además uno normalmente las tiene o escucha de otras personas que las tiene, como por ejemplo, el dinero que cobran como una base, como el depósito, primero, ¿es o no es obligatorio el depósito? Segundo, ¿es cierto que una persona cuánto tiempo tiene? Bueno, es cierto que una persona tiene hasta cierto tiempo para poder desocupar un bien inmueble cuando lo quiere entregar. Tercero, ¿cuánto tiempo tiene una persona? Digamos, el arriendo se le vence el 15. ¿Cuánto tiempo tiene para poder pagar es el valor de este canon de arrendamiento sin intereses, o a partir de la fecha que vence porque además uno paga el arriendo siempre anticipado, siempre es el mes anticipado? Entonces, digamos, si cada persona paga el 15 de cada mes, el mes que empieza, ¿cuánto tiempo tiene para poder pagar eso, o sí lo tiene que pagar el 15? Bueno, empecemos. Son 3 preguntas. Bueno, no Kelly. Son muchas, pero pues digamos que una de las que me acuerdo que la gente pregunta. Perfecto. Kelly, lo principal es tener un contrato de arrendamiento escrito, para efectos de poder dejar claro esas condiciones. La primera pregunta que me hacías frente a el depósito. Nosotros tenemos que es prohibido solicitarle al arrendatario
cánones de arrendamiento adelantado. ¿Qué sí se puede pedir? Se puede pedir un dinero para efectos de, en caso tal de que se termine el contrato de arrendamiento y queden saldos insolutos o saldos pendientes de pagar por conceptos de energía, acueducto, gas. Eso sí se puede pedir. Es decir, un depósito para servicios públicos. Porque además hay que tener en cuenta que los recibos no llegan de cortes de primera a 30. Exacto. Los recibos casi siempre cogen unos días del mes anterior y unos días del mes siguiente. Exacto. Entonces, cuando probablemente la persona se va del inmueble, quedan unos saldos sin pagar. Ese depósito sirve para eso. Eso sí es permitido. Lo que no es permitido es cobrar depósitos adicionales o, digamos, cánones adicionales. Pero, digamos, doctor, usted dice que listo, está permitido que cobren un depósito a la hora de arrendar un inmueble, ¿no? Para servicios públicos. Sí. ¿Cuánto debe ser ese valor aproximadamente? Porque es que yo he visto que hay unos que son 200, 300, he escuchado algunos que son hasta 600, 800, entonces, ¿hay un valor aproximado para eso o el propietario puede pedir lo que considera? La ley no establece un valor fijo, pero sí nos dice, como la costumbre, que debe ser más o menos el 50% de un canon de arrendamiento. Es decir, si el canon de arrendamiento vale vale $1.000.000, pues serían 500.000. O sea, la persona puede pedir hasta 500.000. Un ejemplo. Por costumbre hasta la mitad. Okay. Por costumbre. Bueno, la segunda pregunta que tú me hacías es cuánto tiempo tiene la persona para entregar. Correcto. ¿Cierto? Entonces, en la ley 820 del 2003, que es la ley de arrendamientos de vivienda urbana, nos dice que las personas, en este caso el arrendador, que es la persona que entrega el bien el inmueble en arrendamiento, puede pedir el inmueble 3 meses antes. 3 meses antes del vencimiento. Es decir, lo que nosotros comúnmente llamamos como el preaviso. El preaviso entonces serían 3 meses antes, para efectos de que entregue el inmueble, cuando no se le va a renovar el contrato de arrendamiento. Entonces la persona pues tiene esos 3 meses para que busque a qué lugar se va a ir, y ya finalizado generalmente tiene una semana de más para efectos de que termine y entregue el inmueble. Una pregunta que surge de eso, y es muy común: ¿tengo que entregarle el inmueble pintado? Es la pregunta que siempre nos hacen. Pues eso es dependiendo de cómo uno lo reciba, ¿no? Entonces, ojo, como estamos hablando de un contrato de arrendamiento de una vivienda, se supone que uno hace un uso normal del inmueble. La obligación de entregar pintado no está. Es decir, el arrendatario no tiene por qué entregar el inmueble pintado. Ok. Ojo, eso es un tema que siempre nos consultan y les decimos no. La ley no lo obliga. Independientemente, digamos, de eso, si el inmueble le dio un mal uso, es decir, si ya pues el exceso de uso fue, pues realmente no fue el debido, pues sí se le podría decir que hubo daños y se le puede cobrar esos daños, ¿vale? Okay. Ojo, porque el depósito también puede incluir ese tipo de daños. Dañó una ventana, dañó una puerta, la pintura, dejó un roto, pues ese depósito también cubre eso. Y había una tercera pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene la persona después de que vence o sea, que se supone que tiene que pagar el arriendo? Listo. Entonces, el contrato de arrendamiento dice que debe ser los 5 primeros días de cada mes. Pero tú me hacías una pregunta puntual y es, ¿qué pasa si es el 15? Uh-huh. Entonces, en principio, la ley me dice, si usted se fijó en el contrato que es el 15, pues el 15 se puede hacer exigible el pago. Debe pagar el 15. Pero si se excede, a menos de que haya quedado en el contrato que se va a cobrar intereses, se puede cobrar intereses sobre esos días de mora. Si no se fijó en el contrato, no se pueden cobrar. Si se fijó en el contrato, el interés máximo corriente, el que dice la Superintendencia Financiera. ¿Y cuál es? Que generalmente eso varía mensual, ¿sí? Generalmente es el interés corriente bancario, el 2.3, 2.4%. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa si yo no dejé fijado en el contrato de arrendamiento los intereses? No me los pueden cobrar. ¿Qué pasa si yo excedo de ese plazo? Pues ya entraría yo en mora y podría ser una causal de terminación del contrato, porque hay incumplimiento en el contrato. Bueno, otra pregunta que surge: las personas normalmente arriendan un inmueble, lo máximo que se hace para una vivienda es casi siempre
6 meses, un año. Un año, 6 meses. Un año, y anualmente pues se renueva el contrato, le hacen el aumento de la inflación. Bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando termina ese año, si a uno le hacen el aumento del arriendo, asimismo el propietario tiene la responsabilidad de volver a poner, mejorar la vivienda, me explico. Obviamente en un año, como usted lo sabe, el desgaste normal de la pintura, el desgaste de las cosas, el normal por uso, no por mal uso, sino por uso. Entonces, cuando uno vuelve y renueva y paga el aumento del canon de arrendamiento, tiene derecho a decirle al propietario, venga, por favor, vuélveme a pintar otra vez porque usted me subió, yo le estoy pagando, pero usted no me pinta hace 1 o 2 años. Bueno, listo. Esa es una pregunta interesante, Kelly, porque la ley no lo trae tampoco contemplado. Que si usted dura 5 o 6 años, ¿tiene que volverla a pintar? No. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el inmueble debe ser habitable, funcionar correctamente, todos sus servicios. Si tengo servicio de acueducto, pues que las llaves, todo esté funcionando. Pero en cuestiones de pintura, la ley no lo dice. La ley no, simplemente por costumbre también se ha llevado, y es que las personas de pronto llevan 3, 4 años en el inmueble y por una condición de acuerdo mutuo, el arrendador decide pintarle nuevamente, para efectos de que pues la vivienda no se deteriore o esa parte. Ojo, si el tema es que, por ejemplo, hubo una humedad por un tema de no sé, se filtró el agua y se dañó la pintura, el propietario sí debe de adecuarle eso. Es decir, arreglar la gotera, arreglar la filtración, y si se dañó la pintura, digamos, de la pared, pues también pintarla, ¿sí? Pero eso es en caso de daño. Cuando hay un daño, tal vez por desastres naturales, hablemos de emergencias que se registran por lluvias, caídas de árboles, si se dañan techos, ventanas, ¿esto corre por cuenta del propietario o de quien lo está arrendando? Bueno, ojo, porque el propietario, digamos, a veces es el que arrienda, o una inmobiliaria, así no sea la propietaria. Bueno, digamos que el propietario o del arrendatario, perdón. Ah, ya. Entonces, no, esos daños cubren por parte del arrendador, es decir, del propietario, el dueño, porque son temas ajenos digamos, al arrendatario. Lo que tú decías ahora, digamos, se metió el agua y dañó las paredes, o ahorita que hubo rascas, se volaron las tejas. ¿Quién arregla esas tejas? El propietario. Por ejemplo, en el sector donde yo vivo, allá, mientras en algunos sectores de Ibagué sufren por agua, allá el agua llega demasiado. Es muy abundante. Entonces, la potencia o la fuerza con la que llega el agua muchas veces rompe tuberías, sí, rompe los tubos de las casas, rompe las mangueras de los lavamanos. Cuando esto sucede, también es ¿problema del dueño o problema de de quien vive allí? Efectivamente es problema del propietario del inmueble. El propietario tiene que tomar todas las, digamos, los correctivos para efectos de que el inmueble sea habitable y funcione correctamente. Esta situación no puede ser, digamos, achacada, digámoslo así, al arrendatario. Tiene que ser resuelta por parte del propietario, es decir, el dueño del inmueble. Bueno, sigamos con las preguntas. Este tema del arriendo de una vivienda, sí, surgen muchas dudas, porque además la gente se lo pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones similares. Usted le decía ahora, es muy importante que quede un contrato firmado donde establezca las condiciones y demás. ¿Qué pasa cuando, un ejemplo, yo le arriendo un inmueble, le hago un contrato, usted está conmigo, pero en el tiempo usted y yo nos separamos? Ah, bueno. Yo me voy, usted se va y yo quedo dentro de la vivienda y yo no aparezco en el contrato, pero sigo viviendo en esa vivienda. Perfecto. Aquí esto es un tema, mira que esa pregunta que me haces es muy usual. Pasa mucho en las parejas cuando, digamos, son unión libre, y hay un problema y se separan, queda viviendo una de las personas que no aparece en el contrato. ¿Para quién es el problema? Pues para el arrendador, en este caso el propietario, ¿sí? Porque en últimas el propietario pues le debe seguir cobrando a quien aparece en el contrato. Uh-huh. En este caso, vamos a poner un ejemplo, es el esposo el que sale, es el que está en el contrato de arrendamiento y él se va. Uh-huh.
Y entonces, en qué posición queda el arrendador, es decir, el propietario del inmueble? Pues debe seguir cobrándole a esa persona. Esa persona probablemente va a tomar la decisión de decir, no, es que yo ya no vivo ahí, entonces cóbrele a la persona que está ahí. Claro. Entonces, ahí es donde le dice el propietario, no, porque el contrato lo hice yo con usted. ¿Qué sucede? Aquí es el secreto de hacer un muy buen contrato. Y es, si yo tengo un contrato de arrendamiento donde tengo, por ejemplo, 2 avalistas, 2 codeudores, pues si la persona titular del contrato no me paga, yo voy en contra de los avalistas. Entonces ahí es donde yo puedo, es decir, no tengo problema porque yo voy a exigirle el pago a mi codeudor y pues ahí es donde, como dice el cuento, se forma el problema. Conozco un caso muy particular, muy similar. Sí. Pareja, viven juntos, arriendan la casa, él se va, la señora se queda, él sigue pagando el arriendo un tiempo y dice, yo no vivo ahí, yo ya no le voy a responder más porque yo ya le estoy pasando plata. Exacto. Pero la señora no se va ni tampoco paga el arriendo. ¿Qué hace el dueño de la casa? Bueno, el dueño de la casa debe haber hecho un contrato muy, muy bien, digamos, ejecutado para efectos de ¿qué? De poder cobrar esos valores. Si él tiene, por ejemplo, un codeudor, pues el propietario podría cobrarle al codeudor o cobrarle directamente al... O sea, en este caso paga el que firmó el contrato, así lleve meses sin vivir ahí. Exactamente. ¿Qué es lo que puede hacer el arrendador o el dueño del inmueble? Uno, si no le pagan el arriendo, pues determinar de que hubo incumplimiento del contrato y tiene que acudir ante la jurisdicción ordinaria, es decir, ante un juez, para efectos de que declare la terminación del contrato y se dé la restitución del bien inmueble arrendado. Entiendo. Esa sería la opción. La persona que está viviendo ahí no paga, pues claramente no tiene otra opción sino desocupar el inmueble a través de ese proceso de restitución. ¿Y qué pasa cuando hay menores de edad o adultos mayores? Bueno, entonces digamos que el tema de la restitución del inmueble, cuando nosotros hacemos el proceso de restitución, el juez debe determinar esas situaciones. Digamos que en caso tal de que haya un menor de edad, pues en la misma diligencia, por ejemplo, de restitución, tendrá que ir al bienestar familiar a ver cómo se hace ese proceso de restitución. O sea, tampoco es tan sencillo recuperar un inmueble. A veces se torna un poco complejo, ¿sí? Claro, porque por esto lo mismo estamos hablando, cuando hay menores o cuando hay personas adultas ya mayores de la tercera edad, ahí ya se complica la situación. Sí, digamos que el juez lo que puede decir es, mire, denle un término para que ellos puedan buscar otro lugar para que puedan vivir, pero cuando no, entonces ahí es cuando el tema se complica. Ojo, bueno. Kelly, la recomendación para todas las personas que son propietarias de inmuebles y están arrendando es hagan un muy buen contrato. La solución es esa sí o sí. Exactamente. Aquí realmente ¿qué nos interesa en primera medida? Que nos paguen, que me paguen puntualmente el canon de arrendamiento, pero en caso tal de que no, o que haya un daño, pues también digamos que eso es otro asunto que es secundario, pero que también preocupa. Entonces aquí lo principal es que me paguen el arriendo, pero cuando no, entonces me toca iniciar esos procesos de restitución. Una última pregunta o una última duda. Yo arriendo una casa, firmo el contrato, hice el primer contrato a un año. Al año la señora me hace el aumento, pero no hacemos renovación del documento. ¿Vale el primer contrato que se hizo inicialmente sin importar si se lleva 1, 2, 3, 4, 5 años? ¿O es obligatorio que cada año se haga un nuevo contrato? Muy buena pregunta, Kelly, porque muchas personas nos preguntan eso mismo. Usted hace un contrato inicial, la ley 820 me indica que si usted no hace el preaviso dentro del término que le fija la ley, es decir, 3 meses, el contrato se reanuda o se renueva más bien automáticamente. ¿Por cuánto? Por un término igual, que sería pues un año. Si es de 6 meses, pues por 6 meses. Pero digamos que es un año, se va a fijar por otro año. ¿Qué pasa si en ese otro nuevo año no se hace el preaviso durante los primeros por ninguna de las dos partes? 3, entonces vuelve y se renueva. O sea, no hay problema de que el contrato no se haga anualmente, se haga un nuevo documento. El mismo documento desde el principio sirve para adelante. No es necesario hacer un nuevo documento. Entiendo. Eso se va renovando. Bueno, 10 de la mañana, 54 minutos. Es un tema sumamente importante que yo sé que mucha gente tiene dudas respecto a esto y que no nos alcanza todo el tiempo para decirlas, pero ustedes si tienen más dudas pueden ir a consultar o pedir asesoría en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿A dónde se deben dirigir, doctor?
Bueno, Kelly, el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia queda en la carrera primera entre calles 10 y 11, antes de llegar al Parque de la Música a mano derecha. Ahí hay un letrero grande que dice Universidad Cooperativa, consultorio jurídico. Allí los atenderemos de lunes a viernes en el horario de oficina, de 8 a 12, de 2 a 6. Allí manejamos diferentes temas: civil, penal, familia, violencia de género, entre otras. Recuerda, Kelly, que nosotros somos el único consultorio jurídico del país que es consultorio violeta. Quiere decir que atendemos los casos de violencia de género. Violencia de mujer. Exacto. 10 de la mañana, 55 minutos, pues agradecemos a todos como siempre estar conectados, doctor. Muchas gracias por nuevamente traer sus conocimientos, pero sobre todo contarle a todos los oyentes y por supuesto a la gente que está allí conectada los servicios que tiene el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa. No, Kelly, a ti muchas gracias, a todo el equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de la Universidad Cooperativa, aquí en Ondas de Ibagué. Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima, esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular.